Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 3. La vida de Meirchion Gul. Y Meirchion Gul, tan pronto como llegó a ser rey en plenas funciones tras la muerte de su abuelo, llegó a oprimir severamente a su pueblo con desorbitados impuestos y constantes raptos de mujeres para su alcoba interior, pues el nuevo rey era un fornicador excesivo. Impuso un reinado de terror y ajusticiamientos, llegando a ordenar el asesinato de muchos desertores suyos y de otros supuestos conspiradores, de modo que los rumores de la gente se hacían muy escasos entre la población, por temor a las posibles represalias del rey. Hasta llegó a ordenar el asesinato de todos los druidas de Reget, so pretexto de que eran un obstáculo a la variedad religiosa de su pueblo, pues entre ellos había adoradores de Odín y cristianos célticos. Pero era más su gusto por la matanza y la opresión que su deseo de dar libertad a su pueblo lo que lo llevaba a actuar con tanta crueldad. El colmo de la situación llegó cuando comenzó a atacar militarmente las tribus regidas por sus hermanos, de modo que éstos comenzaron a guerrear contra él. Pero como era de esperar, los batallones de Meirchion Gul eran mucho más fuertes y numerosos en soldados, de modo que los aplastaron y siguieron saqueándolos y exigiéndoles abusivos tributos a pagar. El gobernador romano de Britania llegó a enterarse de lo que estaba sucediendo más allá de sus fronteras, y supo de informes perturbadores sobre amenazas de una guerra civil entre los bárbaros. Efectivamente, en el año 9 de su reinado, Meirchion Gul, rey de Reget, no pudo impedir el estallido de una guerra civil. Sus súbditos, cansados de tanto abuso del poder, se alzaron con armas en las manos contra los soldados del rey y sus funcionarios corruptos y opresivos. La tribu de Bernicia inició el foco de la insurrección y, levantándose toda la tribu al unísono con espadas y arcos de flechas en mano, fueron en marcha militar contra el palacio del rey de Reget en Gwynedd, pero los ejércitos de Meirchion Gul les ofrecieron severa resistencia y terminaron aplastándolos, por lo que los sobrevivientes huyeron de allí desesperados y se esparcieron. Algunos de estos fueron a galope en caballo a avisar a las tribus de Novant, Elmet, Al-Clut y Gododin a unirse a la revuelta, y accedieron. Tan pronto como éstas comenzaron a tomar acciones militares contra el rey de Reget, los que estaban a favor del monarca pelearon con gran agresividad contra los disidentes a la corona, y en aldea tras aldea y ciudad tras ciudad se desataron amotinamientos, matanzas y asesinatos en ambos bandos cuando luchaban entre sí. Tras varios años de lucha sangrienta, se fueron diseccionando tribu por tribu de la corona de Reget, cansados de tanta lucha y hambruna, y deseosos de pan y paz. Bernicia fue separada al mando de un oficial del ejército de Meirchion, nombre Gilfut, de ideología independentista, al igual que los demás miembros de otras tribus separatistas. Urien, guerrero principal del ejército del primer batallón de Corps de Meirchion, luchó primero a favor del rey en su campaña contra Bernicia, pero luego se cambió de bando como traidor de Reget. Se llevó consigo a las tribus de los Carveti para gobernarlas. El reino de Deira, por Deigwir, cacique guerrero de alto rango del ejército de Tartánico y Kraven. La tribu más numerosa de aquellos años fue gobernada por Ulrico Zato, hijo de Goldwing,
rey de Elmet. Así, 4 tribus se independizaron de Reged y se unieron en la insubordinación a las otras 5 tribus ya separadas, un total de 9 tribus. En el año 13 terminó la guerra civil y no tuvo más remedio Meir-Chion Gul que abandonar la política férrea de oprimir al pueblo, pues éste se hallaba arruinado y hambriento. No solamente Reged, sino también el resto de las tribus independientes comenzaron a experimentar una tras otra plaga tras la guerra, como una hambruna severa. Esta se produjo debido a que en aquel año las lluvias fueron excesivas y arruinaron gran parte de las cosechas de trigo en toda la isla de Britania. Pero a los bárbaros les afectó más debido a que, por culpa de la guerra civil, la cosecha ya era de por sí escasa, y aun así quedó diezmada por las lluvias. Luego de la hambruna, que se prolongó por varios meses, vino las epidemias de peste y rabia bubónica, por el aumento de las infecciones e insalubres condiciones sanitarias de la gente. La población iba cada vez más reducida hasta que recibió un golpe de gracia que la desoló hasta dejar solamente a su tercera parte viva, con la ruina de la cosecha de la avena y la cebada por la plaga de una oruga. Así sucedió que por 2 años la población bárbara quedó completamente golpeada y reducida, de modo que ya no tenían ánimos siquiera para pensar en luchar contra los romanos. La tribu de los Carbeti, al mando de su rey Urien, quedó al final de la guerra como aliada del reino de Reged, a diferencia de las otras demás tribus, que quedaron como sus enemigas, pues al joven Urien le interesaba el apoyo e influencia de Meir-Chion Gul por tener él un ejército mucho más poderoso y reservas de grano para alimentar a su pueblo, pues el resto de las tribus padecía de hambre grave, mientras la de Reged solo escasez. El rey Meir-Chion Gul de Reged, deseoso de obtener un aliado tras el trágico desenlace de la guerra, lo recibió como su aliado, a pesar de que años atrás su guerrero principal del ejército de la primera división de Corps le traicionó al favorecer la independencia de los Carbeti. Pero este pueblo, como los demás, luchó para librarse de los asfixiantes tributos que el rey de Reged obligaba a pagar. Meir-Chion le reconoció como su mejor guerrero y lo condecoró delante de sus súbditos, y con eso fortaleció su nueva alianza. Con el pasar de los años, Urien, el rey de Carbeti, fue nombrado virrey de Reged por Meir-Chion como ayudante del reino. No sin pasar por alto que Urien nunca ocuparía el trono de Reged, sino más bien el hijo que llegara a tener algún día Meir-Chion. Y el rey de Reged llegó a casarse con la hija de un obispo céltico de Gwynedd, llamada Gertrudis, y ella le dio a luz 3 hijas y 2 varones, los cuales últimos llamó por nombre Finfarch Oer y Elidir Lidanguin, este último a la edad de 63 años. El primero llegaría a ser rey de Reged y el segundo rey de la tribu de Strathclyde, cuando ésta fue separada del reino de Reged en el mismo año en el que murió Meir-Chion Gul, pues a los pocos meses después de ocupar su trono su hijo Finfarch Oer, este fue asesinado por Urien, quien nuevamente se volvió traidor y usurpó el trono de Reged, apoderándose del reino por la fuerza armada. Por estas razones, Urien nunca actuó con buen corazón ante el rey Meir-Chion, sino que, después de que lo traicionó durante la guerra civil, buscó su amparo en su miedo porque su pueblo se le echara encima por falta de pan y hambre, y por temor a que Meir-Chion tomara venganza contra él. De modo que por eso fingió ser su aliado, y buscó su favor hasta que al fin, como siempre fue su deseo,
logró apoderarse del reino de Reged tras asesinar al hijo de Meirichión, Finfarch Oer, rey de Reged. En el año cuarto de estar casado Meirichión Gul con su esposa Gertrudis, ella le dio a luz a su Elivir Lidanguin y lo educó para ocupar en un futuro el cargo administrativo de gobernador de la tribu de Strathclyde. Pero su envidia hacia su hermano Finfarch Oer, quien iba a ser destinado como heredero del trono de Reged por ser él el primogénito, lo llevaría en un futuro a ocasionarle una nueva guerra civil para hacerse él con la independencia de la tribu de Strathclyde. Para cuando nació Elivir, el cristianismo apóstata ya había sido aceptado como religión oficial del Imperio Romano, y por tanto comenzó a crecer en gran poder e influencia, y hasta trataron de acaparar su influencia en el cristianismo céltico de las tribus bárbaras de Britania. Pero el rey Meirichión Gul lo impidió por considerarla una estrategia táctica más de los romanos en sus deseos de dominarlos. Pero eso no impidió que las ideas religiosas católicas pudieran seguir infiltrándose en la mentalidad de los bárbaros, de modo que en sus últimos años de vida consintió la inmigración a sus dominios de sacerdotes y obispos anglos en un número cada vez mayor, pues huían de los continuos hostigamientos romanos en Germania y la Galia. Desde aquellos años en adelante, el flujo de inmigrantes anglos fue haciéndose cada vez mayor, de manera que éstos llegaron con el tiempo a ser más que los propios britanos. Gran parte de estos llegaron a asentarse en las tierras de Bernicia, puesto que sólo allí y en Reged eran bien recibidos, porque en las otras tribus no los recibían, pues se mantenían como enemigas de Meirichión Gul. Así, poco a poco, la religión de los druidas cayó casi en el olvido, y sólo era practicada en zonas muy aisladas del reino. Al fin, Meirichión Gul, rey de Reged, murió a la edad de 78 años, en buena vejez y satisfecho en todas sus prácticas detestables ante los ojos de Jehová. Pero el Dios verdadero seguía trayendo a cada cual el debido resultado que se les debía por sus actos de maldad, porque Él en verdad es un Dios de justicia, pues Él es amor.